He estado pensando en esta idea por mucho tiempo, la de hacer cursos gratis. ¿Y por qué? Me preguntarán. Pues ¿por qué no? Ustedes se merecen lo mejor. Es por eso que en este mini curso haré un recorrido de cómo utilizar, de cómo generar correctamente la visualización de sus productos para e-commerce, utilizando por supuesto realidad aumentada. En este video es apto para todos, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Y por supuesto, en mi Patreon encontrarás información muy relevante y personalizada. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Como sabes, estaré utilizando Polycam. Esta es la plataforma oficial. Te recomiendo que visualices toda y descargues también la aplicación oficial dentro de la Play Store, la App Store. Yo tengo una cuenta pagada, así que tengo todas las funcionalidades. Te recomiendo que también pruebes la versión gratuita, que tiene los elementos básicos para crear. Todos los ejemplos que estoy haciendo tú también lo puedes crear con la versión gratuita. Ahora vamos a escanear esta hermosa planta, porque es importante también probar diferentes estilos de escaneo con diferentes objetos. Y hemos probado elementos mucho más pequeños, pero en este caso vamos a hacer un desafío más grande. Vamos a escanear esta planta. Como ven, tienen diferentes hojas, diferentes texturas. También vamos a tratar de que salga bien su tierra y también la base de esta planta. Como ven, es un elemento irregular, lo cual lo hace más complejo. Como siempre, vamos a utilizar Polycam para hacer este escaneo y les voy a mostrar el ejemplo paso a paso para que puedan ver. Como siempre, como ya les dije en el inicio, pueden descargar el archivo en mi Patreon. Así que vamos con el tutorial. Como saben, tengo abierto Polycam, tengo la aplicación ya en modo video para poder comenzar a grabar todas las partes más importantes de la planta y sobre todo vamos a hacer un movimiento circular de arriba hacia abajo para capturar todos los detalles. Así que voy a mostrarte el paso a paso para que puedan ver la calidad de este ejemplo. Así que comencemos. Estoy dando vueltas por toda la planta, de arriba hacia abajo. Esto tomará tiempo, así que mucha paciencia por los minutos que vamos a generar en escanear. Así que bueno, como saben, los que ya están haciendo este proceso, suele tomar entre 5 a 10 minutos. Así que mucha paciencia y bueno, a continuar. Son más de 230 fotos, así que esperemos tener un buen resultado. Le voy a dar clic a Done y luego voy a ir hacia el detalle a RAW. Quiero la máxima calidad y vamos a subir el archivo. Solo queda esperar. Tenemos por fin el resultado. Me parece chévere. Bueno, a simple vista de lejos se ve muy bien. Ha captado muchos detalles. Sí, me parece que está muy bien logrado. Tiene un buen resultado. Estoy muy satisfecho con este escaneo. Ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, editarlo, rotarlo para que quede mejor, una mejor visualización del elemento y sobre todo sea más presentable, ¿no? Porque si queremos exportarlo para otras plataformas es adecuado poder
construir una mejor apariencia con este objeto, ¿no? Así que vamos a trabajar esto rápidamente. Y este es el resultado final. ¿Qué les parece? Se ve muy bueno. La verdad que me gusta mucho el resultado. Creo que es uno de los mejores que he tenido en esta serie de videos que he hecho. Bueno, aquí ya tenemos el resultado final de la planta. Como saben, tiene un buen acabado. Ya podemos descargar el formato que ustedes quieran y trabajarlo en diferentes plataformas. Acá ya tengo este objeto 3D virtualizado correctamente. Me ha gustado mucho esta planta y su maceta, cómo se ha virtualizado. Así que para poder utilizar en realidad aumentada, vamos a hacer una serie de procesos. Lo primero que haremos es descargar este archivo en formato GLTF, que es el más usado, el más estándar para poder hacer estas experiencias. Le damos clic a exportar. Y lo que haremos ahora es irnos hacia la plataforma A-Wall para trabajar la realidad aumentada. Como muchos ya saben, A-Wall es una de mis plataformas favoritas para trabajar realidad aumentada web y es muy importante usar web para trabajar experiencias de e-commerce, tiendas y así poder compartir esta información a más usuarios y que los usuarios puedan visualizar tu proyecto o tu producto sin necesidad de descargar nada, por ejemplo, ¿no? No tienes que descargar un aplicativo, no tienes que entrar a una red social específica. Así que lo primero que haremos es ir a Project Library. Y antes que me olvide, A-Wall es gratuito para poder utilizar todos los trackings posibles que nos van generando y también nos permite trabajar tanto proyectos comerciales como personales. Eso sí, hay un límite de 1000 vistas por proyecto, así que ten en cuenta eso. Si tú ya tienes un proyecto comercial mucho más masivo, te recomiendo que vayas hacia el tier pagado, que es mucho más caro, eso sí, obviamente es caro, pero ya te abre muchas otras oportunidades, ¿no? Valida esos puntos para poder trabajar adecuadamente. Nosotros vamos a utilizar Absolute Scale, esta plantilla, porque queremos que utilice las mismas proporciones originales del escaneo. Vamos a ver si eso cumple también, ¿no? Le damos clic aquí. Y bueno, te da un ejemplo básico de cómo va a funcionar. Acá se agrega un cubo sencillo. Nosotros vamos a darle clic a clonar proyecto. Seleccionamos el espacio de trabajo. Y vamos a crearle también una URL para poder asociarla al proyecto, ¿no? Vamos a darle planta 3D Commerce. Un poco grande, pero bueno, es interno. Esperamos que cargue. Y bueno, por fin se cargó la experiencia, bueno, la plataforma en sí. Como sabes, también este es un recurso online. Y quiero explicarle rápidamente cómo se puede trabajar con A-Wall, ¿no? Para que tengas más familiaridad. En sí es muy parecido a otras herramientas. Si tú vienes con la plataforma de TikTok, Effect House o Lens Studio o la antigua MetaSpark, te va a ser muy familiar trabajar con esto. Acá a la izquierda tenemos la sección de los elementos de la jerarquía, donde están los elementos que van a aparecer en la escena, ¿no? Estamos con las luces ambientales, otro tipo de luces, la cámara, el piso. Acá también ya tenemos toda la experiencia de trabajar la realidad aumentada en Absolute Scale y la escena, que básicamente acá estamos diciendo que lo que se va a visualizar es la caja, ¿no? Este box. Estos elementos son fundamentales para poder trabajar con la experiencia. Si tú quieres agregar otros, le das clic a más y puedes agregar estos otros elementos, ¿no? Yo te recomiendo que manejes siempre la plantilla, si es que recién estás iniciando, vayas explorando todas las habilidades que existen, todas las funciones que existen y así poco a poco ir aprendiendo más de cómo interactuar
con estos elementos, modificarlos y agregar algunas propiedades también, ¿no? Aquí, como ya saben, en el centro está la escena general en donde nosotros podemos visualizar cómo va quedando la experiencia. Por ejemplo, si yo voy a agregar otro elemento, acá en el centro se va a visualizar, ¿no? Acá estamos viendo actualmente la caja, que es lo que justamente estamos seleccionando. Y hablando de selección, aquí a la derecha está el inspector, que viene a ser como las propiedades. Acá está la información sobre la posición, la rotación, la escala de esta caja y también el mesh y ciertos atributos como los materiales, ¿no? Si yo cambio de propiedad o de elemento, por ejemplo, le damos clic a ground, cambia también el inspector, la información del inspector. Esto es importante para poder tener en cuenta qué cosa quieres modificar dentro de estos objetos, ¿no? Si yo quiero cambiar algún color, algún material del objeto de la caja, lo voy a hacer aquí, en este lado, ¿no? Y también te ofrece una función de agregar un nuevo componente. Aquí podemos agregar Custom Components, un tema de luz, animación, un tema de física o quizá un tema de UI para que sea mucho más vistoso. En realidad existen muchas opciones, pero tienes que saber cómo combinarlos o cómo conectarlos adecuadamente, ¿no? Aquí a la izquierda, abajo, tenemos los elementos básicamente de código que puede existir o los elementos que vamos a ir agregando, importando desde la computadora, ¿no? Tenemos este código de JavaScript que aparece aquí, tenemos la información de leer y tenemos otro elemento visual que es coaching. Nosotros acá también arriba tenemos la información de generar con inteligencia artificial los elementos. ¿Se acuerdan que en mi video pasado en The A-Wall generé este conejo? Bueno, si quieren saber más cómo generar esto, dejo el link en el primer comentario y también en la descripción. Acá hay otros elementos como prefabs, targets, módulos. Nosotros nos quedamos en files. Ya saben, si quieren agregar otro elemento, le dan clic aquí y pueden importar los elementos desde la computadora, ¿no? Aquí en esta plantilla lo que importa es cómo se va a visualizar esta caja, ¿no? Este box. Y justamente lo que vamos a hacer es importar nuestra planta generada con Polycam, el escaneo de Polycam. Le hacemos clic aquí a más y a upload. Buscamos la carpeta, en este caso es esta aquí, planta 3D, y le damos clic a abrir. Esperamos que suba. Y una vez que se subió, vamos a arrastrar la planta dentro de la escena, aquí justamente. Y quizá podemos apagar también cómo va a estar la visualización de la caja. Igual la caja nos va a servir bastante para poder posicionar a nuestra planta, ¿no? Es aquí. Sí, algo así. Así de sencillo es. Utilizando esta plantilla, teniendo el modelo 3D, podemos generar una experiencia muy relevante para tu negocio. Bueno, para probarlo quizá podemos utilizar una herramienta dentro de A-Wall. Le damos clic a Play y se va a iniciar este proceso sencillo que es la previsualización. En este caso creo que es más complicado porque necesitamos que se mueva el dispositivo y este ejemplo no es tan sencillo, ¿no? Que digamos. Pero ni modo, vamos a trabajarlo directamente. Le damos clic a cerrar o en todo caso aquí. Y lo que vamos a hacer es darle clic, bueno, a Build primero, que permite ya generar el paquete de que estamos trabajando. Una vez que ya le diste Build, también es importante darle clic a Land antes de Publish. Acá te va a permitir subir los archivos, vamos a decir planta. Todo es planta en realidad. Land and Publish o simplemente Land Files. Luego ya si quieres vamos de frente a Publish para asegurarnos que esto ha funcionado, ¿no? No te olvides de seguir todos los pasos y poder publicar tu experiencia de realidad aumentada web. Listo. Esta es... Le damos un ejemplo, planta. La 3D. Y le damos guardar. Done. Creo que con eso ya bastaría para tener
esta URL que nos va a servir para trabajar. Lo voy a dar a copiar. Y bueno, también esta URL te puede servir bastante para poder hacer códigos QR, compartir directamente y posiblemente también embeberlo en un futuro. Listo, acá aparece. Ha reconocido el piso a unos 2 metros aproximadamente, así que vamos a acercarnos un poco. Igual la idea es que pueda reconocer toda la superficie y todo el contexto visual para que pueda establecerse correctamente la planta, pero acá ya lo vemos y podemos decir cómo cómo queda esta planta en nuestro casa, en nuestro lugar de trabajo, y ver cómo podemos combinar colores, en qué distribución puede ir esta planta, ¿no? Entonces eso es lo importante del uso de la realidad aumentada en tiendas e-commerce, para que el usuario pueda visualizar cómo va a quedar la experiencia o su producto antes de comprarlo, ¿no? Bueno, hemos llegado a una de las partes más importantes de este mini curso, que es exactamente cómo compartir nuestros resultados. Vamos de frente a nuestro proyecto. Y aquí aparece bastante información que podemos utilizar. Primero tenemos un tema de si queremos aumentar o subir el nivel de nuestra suscripción. Podemos pagar adicionalmente, esto no lo voy a hacer. Acá tenemos la opción de compartir a través de código QR o a través de un link corto, como tenemos acá. También sale la opción de embeber y también tenemos información de estadística, ¿no? Que nos indican acá los picos, las visitas que han realizado los usuarios. En este caso, nosotros queremos, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es, quizá te pueda servir yo compartir este link en WhatsApp o a través de mis amigos, de mi contacto. Y el uso del código QR nos sirve bastante para temas publicitarios, para, por ejemplo, compartirlo en una valla publicitaria, en un banner, en un afiche, un post de Facebook, entre otras cosas, ¿no? Y también la opción de embeber es sumamente importante porque nos permite ya generar una información mucho más precisa cuando queremos nosotros compartir a través de un mensaje, a través de una misma página web, o por ejemplo si utilizamos WordPress podemos nosotros usar este código y compartirlo y se va a visualizar de esta manera, cosa que le damos mayor impulso al uso de este proceso de realidad aumentada. Imagínate que estás leyendo una página web de un e-commerce sobre todo, y ves que tienes la opción de no solo visualizar esta planta 3D en imagen, sino que también te da la opción de poder escanear o visualizarlo a través de la realidad aumentada, y te tendría que salir una información de este tipo. Entonces acá hay varias formas de personalizarlo. Como pueden ver, y nosotros simplemente elegimos o copiamos este código. Así de sencillo. Ahora te voy a explicar cómo hacerlo. Vamos para allá. Bueno, ahora para trabajar en cómo implementar este código de AWOL, voy a utilizar un ejemplo de WordPress. Para los que no saben qué es WordPress, es un CMS. Básicamente es una plataforma de autogestión de contenido en donde las personas pueden crear blogs o también páginas web. Es muy versátil y muy fácil de trabajar. Te recomiendo que pruebes con WordPress.com, que es como la versión gratuita. Y luego también existe otra versión que es la WordPress.org, que también es gratuita. Acá, ¿qué necesitamos básicamente? Tener un dominio, un hosting, que eso ya es de pago, pero no tiene nada que ver con WordPress en sí. Básicamente yo tengo la versión .org porque lo tengo trabajando en mi página web EmiliusVGS, y ahí he implementado WordPress. Es bien sencillo. Tanto WordPress.com como .org tiene el mismo proceso de trabajo. Es por eso que es más sencillo explicarles, ¿no? Te recomiendo que pruebes bastante trabajar con WordPress, probar, experimentar. También hay hosting que ya incorporan la implementación sencilla de WordPress. Creo que es una de las plataformas autogestionables más importantes que existe en el momento. Así que vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo embeber este código ya en una publicación de WordPress.
Ya estamos en nuestra página de WordPress. Acá tengo mi publicación, mi título, he escrito algunas palabras. Y ahora voy a escribir, voy a embeber este código de AWOL. Pero primero vamos a poner algo de información. Prueba aquí. Le ponemos un encabezado quizá. Prueba aquí la realidad aumentada. Vamos a imagen. Agregar una imagen. Es bien sencillo de trabajar. Como pueden ver. Ya se agregó aquí. Vamos a ajustar un poco más. Y acá mismo, aquí en WordPress, son como bloque de contenido que podemos trabajar. Este es mi bloque. Acá a la derecha se genera un símbolo más donde podemos agregar información. Por lo general siempre está predeterminado para escribir. Pero en este caso, vamos a darle algo más. Busco HTML personalizado. Y copio el código que me han compartido. Si quiere le doy preview para ver cómo se ve. Y así quedaría básicamente, ¿no? Cada vez que uno trabaja puede darle clic a guardar y avanzar cada vez más para no perder el trabajo que está realizando. Vamos a escribir un poco más. Con esta tecnología podemos mejorar el proceso de trabajo. Podemos mejorar la experiencia del usuario. Y así también reducir la tasa de devolución de los productos. Este es un punto muy importante, la tasa de devolución de los productos. Para el tema de negocio, de e-commerce, cuando un usuario prueba algo y no le conviene, no le parece o quizá no era lo que esperaba, debido a que en e-commerce no puedes ver las verdaderas dimensiones o los colores exactos quizá, existe un tema de política de devolución y eso impacta mucho el negocio. Entonces con la realidad aumentada podemos reducir eso, porque ya el usuario puede saber exactamente cómo se visualiza los productos en el hogar y así estar mucho más seguro de lo que está comprando, ¿no? Vamos a darle clic a guardar. Y esta es la entrada. Vamos a ver. Acá está el texto, la imagen y la vista. Exactamente como vimos en AWOL. Ahora vamos a ver la vista en mobile. Bueno, acá está la página web que he creado. Esta es la publicación con toda la información. Acá está la imagen y acá está la opción de AR View. Le hacemos clic y listo, te manda a AWOL. Así de sencillo tenemos la información. ¿Qué te pareció este mini curso de introducción? Hemos hecho el proceso de inicio a fin. Espero que de verdad te haya servido. ¿Te gustaría que haga un curso más amplio sobre realidad aumentada? Pues ya tenemos uno en Udemy. Te dejaré el link en la descripción. Ya pronto estará actualizado con más de 2 horas de video, así que te recomiendo que aproveches la promo que dejaré. ¡Nos vemos! Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye.